A ver qué relación tiene el explicando con la hipótesis y de qué premisas se derivan, y cuál es su relación entre las tres premisas y el modelo hipotético deductivo. El modelo hipotético deductivo comienza con la observación de un hecho problemático. Para poder explicarlo, hemos de generar explicaciones conjeturales o también llamadas hipótesis, a partir de dos tipos de premisas. Una universal, en la cual están las leyes generales, y otra empírica, en la cual están las condiciones iniciales. Estas premisas son también conocidas como explicams, que tiene la finalidad de comprender los fenómenos y explicar el origen o las causas que la generan. La unión de ambas premisas nos permitirá, mediante una deducción lógica, llegar a una conclusión, consecuencia o también conocida como explicando, que viene a ser el enunciado que describe el fenómeno a ser explicado, para luego hacer una contrastación empíricamente de estas hipótesis. Si no es confirmada, tiene que ser refutada y volvemos a formular nuevas hipótesis, pero si es confirmada, tiene que ser comprobada mediante la experimentación y observación para así convertirse en una ley científica. Por lo tanto, una explicación es siempre la deducción del explicando a partir de determinadas premisas denominadas el explicans. He aquí un ejemplo. Ha aparecido una rata muerta y queremos saber lo que le ha sucedido. Podemos enunciar el explicandum de la siguiente manera. Esta rata ha muerto recientemente. Conocemos con precisión el explicandum. Los hechos están ante nosotros. Entonces, para explicarlo tenemos que elaborar algunas explicaciones conjeturales o hipotéticas. Entonces, dicha hipótesis podría ser que la muerte de la rata sea debido a la ingestión de una considerable dosis de raticida. Es una buena hipótesis, en la medida en que para empezar nos permite formular una explicans a partir del cual se puede deducir el explicando. En segundo lugar, nos sugiere un cierto número de contrastaciones independientes. Ahora bien, el explicans, que constituye nuestra hipótesis, no consiste solamente en la oración. Esta rata ha ingerido un cebo con una buena dosis de raticida, pues de este enunciado aislado no se puede inferir válidamente el explicando. Por el contrario, hemos de utilizar como explicans dos tipos distintos de premisas, las leyes universales y condiciones iniciales ya mencionadas. En nuestro caso, la ley universal podría formularse del siguiente modo. Si una rata ingiere al menos 0,48 gramos de veneno, morirá en 5 minutos. La condición inicial podría ser: esta rata ha ingerido al menos 0,48 gramos de veneno hace más de 5 minutos. Entonces, de la conjunción de ambas premisas, podemos deducir ahora que dicha rata ha muerto recientemente. Y esto sería nuestro explicando. Bien, ahora responderemos lo que es la siguiente pregunta, que son las explicaciones entimiméticas y cuál es su rol dentro de las explicaciones científicas. Para comenzar, un entimema se refiere a las distintas maneras en las cuales se puede expresar una explicación. La característica principal de esto es que una de las ideas no está expresada abiertamente, es decir, que alguna de las proposiciones o la conclusión ya está, de la explicación ya está implícita dentro de lo que es esta misma. ¿Cuál es el rol del entimema dentro de la explicación científica? Como bien sabemos, una explicación científica está muy ligada a lo que es una predicción científica. Mientras que las explicaciones nos hablan sobre fenómenos que ya ocurrieron, como bien sabemos, la predicción son acerca de fenómenos que todavía no ocurren. ¿Y cómo se relaciona esto con un entimema? Pues estas están muy implícitas dentro de lo que es la explicación. Es decir, que podríamos hacer una predicción acerca de fenómenos que ya ocurrieron y no teníamos la necesidad de mencionarlos. Ahora podemos apreciar lo que es el siguiente ejemplo. También lo podemos leer de esta forma. ¿Qué hace falta para explicar que Ana es más inteligente que Jorge si sabemos que Ana es más inteligente que Gabriel? Rápidamente nos podemos dar cuenta que existen tres explicaciones posibles. La primera ¿En qué consiste el modelo nomológico deductivo y cómo se relaciona con la psicología? El modelo nomológico deductivo, según Karl Hempel, consiste en explicar un hecho para deducir el enunciado que describe ese hecho a partir de leyes científicas generales y de condiciones iniciales particulares, ya que el objetivo es explicar los fenómenos del mundo físico, pero no con el objetivo de describir ningún hecho concreto, sino para alcanzar una comprensión explicativa.
Además, toda explicación que pretenda ser considerada científica debe proporcionar siempre una sólida comprensión del mundo, que mantenga una relación lógica con nuestra experiencia y que al mismo tiempo sea susceptible de contrastaciones empíricas. En su obra Filosofía de la Ciencia Natural, en 1977, Hempel menciona dos requisitos epistémicos que a su modo de ver son fundamentales en todas aquellas explicaciones científicamente adecuadas. La primera es el requisito de relevancia explicativa, en el que toda la información que se proporciona es para tener una buena base para poder creer en el fenómeno que se trata de explicar, que tuvo o que tiene lugar. La segunda es el requisito de contrastabilidad, donde los enunciados que contribuyen a una explicación científica deben ser susceptibles de contrastación empírica. Si bien Hempel conoce que ambos requisitos están íntimamente relacionados, solo considera como necesario para toda explicación científica la primera, que es la relevancia explicativa. Hempel resume las características de su modelo de explicación en el siguiente esquema. El fenómeno explicado puede describir un evento que ocurre en un lugar o en un tiempo determinado, o puede reflejar alguna regularidad general expresada en una ley empírica que suscita la pregunta ¿por qué ocurre tal evento? Como por ejemplo, ¿por qué algunos niños que sufren violencia en sus hogares sufren de depresión? La explicación sería los constantes conflictos familiares, el abuso, la violencia, la falta de lazos familiares estrechos. Por lo tanto, la conclusión sería que los niños que sufren violencia en sus hogares sufren de depresión. ¿En qué consiste la predicción científica y cómo se relaciona con la psicología? ¿Qué es la predicción científica? En las ciencias empíricas, una predicción se puede entender de dos maneras, como la operación o actividad de formular una descripción de un hecho desconocido o como la descripción misma, o sea, el enunciado. En ocasiones, algunos filósofos y epistemólogos se refieren a la predicción científica como el razonamiento o argumento formulado para obtener una conclusión predictiva, pero por lo general la predicción se refiere a un enunciado, una oración descriptiva acerca de un suceso mayormente de bajo nivel de generalidad. Es característico de toda predicción científica que al ser formulado como un enunciado permanece como una conjetura de estatus cognitivo, o sea que es una hipótesis cuyo valor de verdad no conocemos todavía. En consecuencia, es un error identificar la predicción como la descripción de un suceso futuro, pues no toda predicción se refiere al futuro. Una predicción científica es una hipótesis, una conjetura que se formula a partir del conocimiento teórico, generalmente basado en leyes que se poseen en ciertas disciplinas científicas. La predicción científica se relaciona con la psicología al hacer inferencia a futuro sobre cómo se va a manifestar u ocurrir un fenómeno dadas ciertas condiciones. Por ejemplo, todos los niños que sufren de traumas cuando son abusados sexualmente y se estudia a un adulto que sufrió abuso sexual cuando era un niño, se puede predecir que este adulto tiene problemas sexuales porque tiene traumas de abuso sexual en su niñez. La retrospección científica es por definición la investigación realizada con el método y el objetivo de la ciencia. Consiste en que se conoce un hecho, suceso, fenómeno y se conoce también la ley o hipótesis que está relacionada con este. Sin embargo, se desconoce el enlace entre una y la otra. La actividad de retrospección o postcondición implica retroceder en el tiempo, paso a paso, en tantas etapas como se consideren necesarias, desde el presente al pasado especulado para establecer las causas últimas de un evento específico. Por ejemplo, en el caso de la ingeniería inversa, forense, etc. Dado que la retrospección es un proceso en el que observaciones, eventos y datos pasados se utilizan como evidencia para inferir en el proceso o procesos que lo produjeron, y que diagnóstico implican para pasar de efectos visibles como síntomas, signos y similares a sus causas anteriores. La retrospección científica se aplica en la parapsicología,
Esta es el estudio de los tres supuestos tipos de eventos inusuales: percepción extrasensorial, interacción mente-materia, conocida anteriormente como telequinesis, y fenómenos sugestivos de supervivencia después de la muerte corporal, que están asociados con la experiencia humana. Sin embargo, dado que la propia existencia de los fenómenos paranormales no ha sido demostrada científicamente, muchos científicos han visto la parapsicología con gran suspicacia por el término. Además, se ha asociado a una variedad de fenómenos misteriosos y temas marginales. Ejemplos: ley, solo los hombres son mortales; enlace, Sócrates hombre; fenómeno observado, Sócrates es mortal. El otro ejemplo sería: tengo una cicatriz porque de niña tuve un accidente y eso me dejó una gran herida. Por ello, me suturaron y eso dejó como consecuencia una cicatriz en mi rostro.